Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de energías, pero antes de eso hacer un resumen de lo que habíamos hablado desde la semana pasada, que un objeto, ya entendíamos que nosotros estamos estudiando el comportamiento. Entonces, vamos a hacer un resumen como general de todo lo que hemos visto desde este curso, por decirlo de alguna manera, que teníamos un objeto en el cual nosotros preguntamos de cómo se desplazaba este objeto. Y nosotros nos damos cuenta que podríamos estudiar el comportamiento por medio de las ecuaciones de movimiento. Tanto para una dimensión, si solamente este objeto se mueve en una sola línea, en dos dimensiones, habíamos visto. Y en el caso de dos dimensiones, habían unos movimientos que eran muy especiales. Uno era el lanzamiento de proyectil, porque representaba un movimiento físico real, de que nosotros lanzamos cualquier objeto e interactúa con la gravedad de la Tierra, la aceleración de gravedad, y describe un cierto movimiento que es bien particular, y el movimiento circular, en el cual también tenía sus ciertas propiedades. También habíamos visto, además de eso, dos modelos, uno para poder describir estroboscópicamente el movimiento en una dimensión, ¿se acuerda? Describir los vectores de posición, los vectores de velocidad y aceleración para poder obtener las ecuaciones de movimiento. Y en el caso del movimiento circular exactamente lo mismo. Después los preguntábamos, en la segunda parte, por decirlo de alguna manera, de la unidad, era que este objeto, ¿por qué se movía? Y era porque se le estaban aplicando unas ciertas fuerzas externas. Habíamos hablado de Newton, las tres leyes de Newton, y aplicar todo un modelo para poder calcular las ecuaciones que describían esta interacción. Preocuparse con quién interactuaba, el diagrama de interacción, el inventario de fuerza, cuántas fuerzas había, describir por diagrama de cuerpo libre y obtener las ecuaciones para poder solucionar cualquier tipo de problema. Y ahora último, ya no lo estamos centrando tanto en las fuerzas, sino que lo estamos centrando desde el punto de vista del objeto, interactuando con fuerza nuevamente. Pero no lo estamos centrando en las fuerzas, sino que en el objeto. Y ahí aparece el concepto de energía. Entonces habíamos hablado que antes de la energía había que entender que una fuerza, al ejercer sobre un objeto, este se va a desplazar, va a cambiar su velocidad. Si estaba quieto se va a mover, y si se estaba moviendo con una cierta velocidad va a cambiar su dirección o su magnitud. Por lo tanto, las fuerzas generan un trabajo. Habíamos definido el trabajo como simplemente el producto punto entre estos dos vectores. Y habíamos descrito muchos ejercicios para poder calcular esto. Y hablamos sobre el concepto de energía, partiendo con la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que era la energía que tenía el objeto al moverse. Si el objeto no se mueve, la velocidad es cero, y lo tanto el objeto no tiene energía cinética. Necesariamente se tiene que mover para que tenga energía. Y encontramos la relación entre el trabajo y la energía, que era simplemente que el trabajo es la diferencia de variación de energía cinética. Eso es el resumen de todo lo que hemos visto en la primera unidad, con mucha ejercitación, muchos modelos distintos, mucha aplicación, pero en general son eso. Entonces, más o menos eso es todo lo que entra en el certamen. Recuerden que trabajo lo habíamos definido la semana antepasada, porque la semana pasada no hubo clase, y habíamos introducido la energía, pero por coordinación entra posiblemente hasta lo que es la clase del martes pasado, que es trabajo y energía. Hoy vamos a continuar con energía, pero con otras energías que son bien especiales. Antes de eso, recuerden que habíamos hecho algún par de ejercicios. Por si acaso, la clase del día martes la voy a subir hoy a la tarde. No he podido subir ninguna clase de esta semana porque tengo que preparar, tengo una reunión sumamente importante a las 2 de la tarde que me ha consumido toda la semana. No me ha consumido las clases ni la preparación, pero sí eso de editar videos. Pero después de esto, de las 3:30, voy a subir todos los videos, ¿ya? A usted en este caso es una sola clase, la del día martes, más la del día jueves y día,
que se entiende que si tienen certamen puede que les ayude en cierta manera. Antes de continuar, hablando también del certamen, ustedes tienen que ingresar, ya lo saben porque está la información en el aula, a un link respecto a un Zoom que voy a estar yo presente, en el cual en ese Zoom yo no contesto ninguna pregunta, yo estoy simplemente como avalador de que realmente ustedes no están copiando, que es por parte de coordinación, en la cual ustedes tienen que tener la cámara encendida, se va a pasar la asistencia, yo tengo que pasarla, no les voy a decir nombre por nombre, yo voy a ver los nombres que están en la lista de presente en esa clase de Zoom, y con las cámaras encendidas. Se les dio aviso desde el principio de año, también a Federación y por parte de la universidad, que las cámaras tienen que estar encendidas. Si por ABC motivo ese día la cámara no se funciona, me lo tienen que avisar y después se va a verificar qué pasa. Yo lo paso a una lista y el coordinador se contacta con ustedes. Ayer tuvimos reunión y dijeron eso, que tienen que tener sí o sí las cámaras encendidas. ¿Ya? Estaba dentro de las reglas de la universidad y al principio del curso, entonces no es nada nuevo. Comparado, por ejemplo, con Santiago, que además de las cámaras tiene encendido el micrófono, que eso ya es como mucho. Pero es simplemente por una verificación que no estén copiando. No es porque se está diciendo que ustedes copian, sino que hubieron muchos casos el semestre pasado de copia y se pillaron cuando encendían las cámaras. Copiar, y vuelvo a recordar que una vez se los dije en una clase, copiar, no hay forma, porque uno puede copiar muy bien y no hay forma de verificar si realmente están copiando o no. Simplemente como una fiscalización muy vaga, encender la cámara. Pero si ustedes van a querer copiar, van a encontrar la forma, si eso nadie lo va a negar. No podemos ser ciegos ante eso. El problema no es ahora, porque pueden pasar fácilmente el curso. Si por desesperación quieren pasar, van a pasar. Pero en algún momento vamos a volver a la normalidad, sea este semestre que viene o el próximo año o en 2 años más, pero lo van a aplicar, todo lo que vean ahora lo van a aplicar después más adelante en otros cursos, y en ese momento ya no van a poder estudiar todo de nuevo porque están con más cursos. Imagínense, véanse ustedes en el futuro en 2 semestres más, el próximo año, que van a tener cursos más avanzados, que son más difíciles en concepto y van a tener que estudiar más, y se encuentran con el problema de que por copiar ahora no entendieron muy bien y van a tener que volver a estudiar. Más encima estudiar lo que le están pasando, estudiar lo que ya habían visto anteriormente. Y ahí está el problema. Mucha gente reprueba después más adelante. Existen 2 coladeros en la universidad. El coladero que es el inicial, que es por solamente hábitos de estudio y por alguna diferencia que puede venir del colegio, pero para eso se les da mucho tiempo para que estudien. Pero el segundo coladero, el que no se ve, es después, el segundo al tercer año, que reprueban todas las personas que copiaban, porque los cursos más adelante son más difíciles, son ahí ya realmente no hay, los van a fiscalizar. Sí fue ideal para las personas que estuvieron en segundo y tercero ahora, porque como es online, se saltaron ese filtro, pero ustedes no, ustedes, ahí está el problema. Entonces, sugerencias, no copien. ¿Qué es copiar? Es decirle a que alguien haga su prueba. O copiar el resultado de otra persona. Ver una hoja, un apunte, hoy en día, como las clases son online, no es una copia. Yo no lo considero copia porque son sus anotaciones. No, ¿para qué vamos a mentirnos? Si ustedes en el día de la prueba van a tener cuadernos al lado o van a tener un apunte, lo pueden ocupar para poder recordarse una fórmula. Lo importante es que ustedes lo hagan, que ustedes hagan su propio desarrollo. Puede que se le olvide algo, un detalle, y búsquenlo. Por mi parte no va a haber ningún problema. No se sientan que eso es copia. No es copia porque es recordar algo. Pero ustedes saben el procedimiento. Así que aquí lo importante es saber el procedimiento. ¿Ya? Que sean ustedes capaces de resolver el problema por su cuenta. Todo lo que involucre a alguien externo como solución es una copia. Copiarle el resultado a alguien, buscar el desarrollo que no sabían hacerlo y lo copian sin pensar, o que alguien más lo haga por ustedes. Eso es copiar.
Pero saber que ustedes saben, dicen, yo sé hacerlo, pero se me olvidó la fórmula, ya, por último, ya vea la fórmula y lo hace. O no me acuerdo si es un más o un menos, no me acuerdo si es un medio, o está al cuadrado o al cubo. Pero si se dan cuenta, todos los problemas que hemos hecho es simplemente concepto, no es tanto. O sea, las fórmulas salen como naturales. O he tratado yo de explicarles que de la forma más natural para que ustedes las recuerden. Que se les haga natural entender las fórmulas. ¿Ya? Ya habíamos hecho un par de ejercicios. Vamos a hacer los últimos que quedaban, por si acaso, como para poder aprovechar un poco antes de continuar. ¿Alguna duda hasta acá? La parte de la copia la tengo que decir porque por parte de coordinación y informar que voy a estar yo con ustedes en la prueba y tienen que ingresar al mismo link de clase, tienen que ingresar a esa hora de la prueba y con las cámaras encendidas. ¿Ya? Eso es por parte general de coordinación, todos los paralelos lo van a hacer, no somos el único. Y yo no puedo contestar preguntas en ese momento. Solamente soy un fiscalizador, no voy a estar. ¿A qué hora es? Está en el aula. Toda la información respecto al certamen está en el aula. ¿Ya? El día y la hora están. Para que revisen el aula. Yo les he dicho mil veces, revisen 2 veces el aula, en la mañana y en la tarde, por si hay modificaciones, todos los días. Porque hay información importante. ¿Y por qué no le digo la hora? Porque cuando usted vea la hora en la información, hay más información que tiene que leer. Búsquenla después de esta clase o la noche y lea la información porque es una plana, si los que ya la han visto, es una plana completa de información que tienen que leer. ¿Ya? Sí, puede ser que un día no y un día sí, pero el aula se actualiza todos los días, por si acaso, no es solamente los días lunes, y la información sí está. Voy a ver yo dónde está, solamente les voy a buscar dónde está esa información, en qué parte. Está al principio, la información general está en grande, en rojo, dice información, certamen 1. Y tira un PDF de una plana completa, que hay que leérsela. Yo no doy la prueba, entonces no la leo. ¿Ya? Sí la voy a leer, pero después, no me interesa en estos momentos. Ustedes sí, porque ustedes dan la prueba. Entonces, sigamos con los problemas. Entonces acá dicen que hay una persona que está aplicando a un mueble, esa cajita, vamos a decir que este mueble de masa tanto es esta caja verde, y esta persona está empujando a esa caja. Partiendo desde el reposo, la caja está en reposo, desde el punto P, acá, estaba inicialmente acá, y la caja la mueve hasta el punto Q, como uno entiende. Y el objeto va acelerando. Entonces, él inicialmente está quieto y esta caja la empuja de tal forma que va acelerando hasta que llega acá. ¿Ya? Después de ese punto no sabemos si sigue o no, o la suelta, hay que seguir leyendo. Entonces dice parte en reposo, el objeto va acelerando y hasta una distancia de los 15 metros. En todo el trayecto, la fuerza ejecutiva por la persona sobre el mueble forma un ángulo de 37. ¿Ya? Y la magnitud de esa fuerza son 200 newtons. Voy a cambiar el color, voy a poner rojo porque es la fuerza. Entonces, la fuerza que se le aplica es con un ángulo de 37, con la horizontal, este ángulo que está acá, y una magnitud de 200 newtons. El coeficiente de roce cinético es tanto, hay roce. No leamos la pregunta, solamente quedémonos con la información. Entonces tenemos el objeto, vamos a representar este objeto como un punto verde, en el cual se le está aplicando una fuerza. La fuerza realmente es así, pero tenemos que aplicarlo desde el punto de vista del objeto. Y lo que sabemos es que si hacemos los ejes X, Y, este ángulo es 30. 30 era, no me acuerdo si eran 37 grados. 37 grados. ¿Cómo yo sé que son 37? Porque me habían dicho que este es 37. Entonces, si ese es 37, hay un teorema de dos líneas paralelas intersectadas por una línea, este ángulo es simétrico. 37, era el mismo. Ya.
Ahora, ese objeto se va a desplazar y se desplaza en la dirección X, positiva, hacia allá. ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza 15 metros. Esto mide 15 metros en longitud, en magnitud. No metros, porque estamos calculando la magnitud. Es un número simplemente. No podemos trabajar distancias con fuerza, son cosas distintas. Entonces solamente magnitudes vectoriales. Y la fuerza mide 200 en magnitud. ¿Qué podemos calcular? Pregunta, ¿qué otra fuerza hay? ¿Hay más fuerza? ¿Hay menos fuerza? ¿Alguien? Está la de la superficie, creo. Ya, la superficie. Entonces, fíjense en este detalle, yo me estoy saltando los pasos. Pero, ¿qué es lo recomendable que tienen que hacer inicialmente para cualquier problema, aunque sea de trabajo? Si tienen un problema físico, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? El diagrama de interacción, el modelo. Aunque uno piensa que el modelo soluciona lo otro, que la fuerza, los newton, realmente igual se puede aplicar acá. Y lo hicimos con el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Que solucionaba ese problema de buscar la fuerza. Es el cuerpo, está la masa, vamos a poner mueble, realmente se llama mueble. Entonces estaba el mueble, está la tierra, está el piso, está la persona. Entonces, la persona toca la caja para empujarla, la tierra no, y el piso sí. Hay tres fuerzas, y aquí yo he dibujado una. He dibujado una sola. En este contexto yo estaría mal porque estoy dibujando simplemente la de la tierra, que es la roja. La D no es fuerza, por si acaso. Podemos hasta sacarla, vamos a sacar esa D. Porque vamos a hacer solamente la fuerza. Faltan dos más. Y se tienen que dar cuenta que faltan dos más. Ven que si se saltan el modelo, como que uno no... Una es la persona. Ah, disculpen, ese dibujo está... anoté mal los colores. Esa es la de la persona, la roja. Solamente consideramos la de la persona. Nos falta el de la tierra, que es el peso. El peso va hacia abajo, siempre van hacia abajo, el mg. Y tenemos la del piso. La del piso, nosotros sabemos que hay una parte normal y ahora que hay fuerza y que va en contra del movimiento, tiene que ir hacia acá, no puede ir hacia allá porque eso es a favor del movimiento, tiene que ir hacia acá. Más o menos está por ahí. Esa fuerza ya hemos hablado que se puede descomponer, ¿sí o no? Vamos a descomponerla en una que es la normal y una que es la fuerza de roce. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Fíjense que el modelo lo soluciona mucho el problema de lo siguiente. Mucha gente, si yo les digo calculen la fuerza de roce, yo les doy el coeficiente 0,35. Ustedes saben que la fuerza de roce es el coeficiente por la normal, ¿sí o no? El error más común es que digan 0,35. Ah, y la normal es el peso, pues mg. Y me dicen de que la fuerza es eso. ¿Dónde está el error? Si es que hay error o no lo ven. Faltaría la componente I del 200. Sí, ¿por qué? Porque la normal no es igual al peso. Es igual al peso más esta componente de la fuerza. Porque la persona está empujando hacia abajo. Así, además de mover hacia el lado, está empujando hacia abajo. Entonces, la normal, gracias a este diagrama, que si no lo hubiéramos hecho no se dan cuenta, la normal es el peso más la componente, en este caso seno, del ángulo por 200. Ahí voy a borrar 200, la magnitud 200, seno de 37. Eso es lo normal. Entonces aquí esa normal está mala. Pero se tienen que dar cuenta de eso. ¿Puedo descomponer la fuerza roja? Sí, la puedo descomponer. Y si descompongo esta fuerza, la vamos a borrar. Vamos a borrar esta fuerza. Vamos a poner que hay una fuerza de la persona en X y una fuerza de la persona en Y. Lo importante es que hay que entender que en el eje Y el objeto no se mueve, ni para arriba ni para abajo. Entonces, esa suma de fuerzas me da 0 por Newton. Es esta la que no me va a dar 0.
¿Por qué no me puede dar 0? Porque el cuerpo va acelerando. Porque está acelerando. Muy bien. Y es un error bien común que pueden cometer. ¿Qué pasa si el objeto se mueve con velocidad constante? ¿Hay No fuerza acelera. externa? Ah, Y no acelera. no acelera. Si no hay fuerza, imaginen que la caja siempre se estuvo moviendo con la persona. Y la persona, y mira, esto es una pregunta bien importante porque me demuestra si ustedes han entendido o lo entienden todo. ¿Entendieron todo o no? Imagínense que la caja siempre va a la misma velocidad empujado por una persona. ¿Hay fuerza externa? Así la suma total, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Porque no está acelerando, tiene velocidad constante. F igual a m por a. Si la suma, no quiere decir que no hayan fuerzas. Fuerzas hay, está el peso, la normal, la persona, hay millones de fuerzas. Fuerza de roce, pero la suma total en el eje Y y en el eje Z me da es X y Z me da 0. No hay fuerza externa. Y si no hay fuerza externa, hay trabajo. ¿Hay o no hay? Sin miedo, si equivóquense ahora. No la prueba. No, porque la fuerza necesita la fuerza por distancia y no hay fuerza externa. Entonces, 0, no hay trabajo. Pero dice, pero si hay trabajo porque hay alguien que le está empujando. No, porque lo que él aporta no acelera el objeto. No está, está aportando, pero hay otras cosas que están no aportando y la suma total de fuerza hace que sea 0. Ahora la pregunta sería distinta, porque ahora puede uno cambiar la pregunta con el mismo problema. Esta persona por sí sola está generando trabajo, sí, porque esa persona ejerce una fuerza, no la total, ejerce una fuerza sola, por sí solo. Y esa fuerza no es 0. Aunque el cuerpo no acelere, él está aplicando fuerza. Él sí está generando trabajo. Pero la suma de todos los trabajos del universo hacen que el trabajo sea 0. 0 no significa que no haya trabajo. Ahí viene el concepto. El total es 0. Eso quiere decir que el trabajo total del sistema, el universo, la Tierra, todas las personas, la Tierra, todo hace que no haya trabajo. Pero por individual, por elemento, sí hay trabajo. Es como que tuviéramos 3 personas que están de la mano, uno empuja para acá de la mano y el otro empuja para allá. Sí están haciendo trabajo, pero ninguno se mueve. Se aplica la misma fuerza. Entonces uno visto desde afuera, ¿están generando trabajo? No, porque la definición de trabajo dice que tiene que haber un desplazamiento y no lo hay. En este ejemplo igual fue tonto porque tiene que haber un desplazamiento, pero si los 3 van de la mano y se mueven tranquilamente, también se aplica. A eso voy. ¿Ya? Ya en este caso sabemos que la suma de fuerzas no va a dar 0, que la Fx menos la Fr no me va a dar 0, me da la masa por aceleración. Y la aceleración me la da, ¿o no? Hasta alcanzar una rapidez v. Me dicen que la aceleración, la definición en delta v partido en delta t, y me dicen que parte de la inicial, entonces solamente la velocidad final en el partido en el tiempo. Porque me dicen que está en reposo, me dan la velocidad y eso. ¿Puedo calcular la fuerza de roce? Sí, porque tengo la normal, la puedo calcular con la constante. ¿Puedo calcular la descomposición de la fuerza? Sí, la puedo calcular y no hay ningún problema. Se puede calcular todo. Ahora, podemos calcular la aceleración. Como podemos, sin saber la velocidad, podemos calcular la aceleración. Porque tenemos la fuerza descompuesta, tenemos la Fr y tenemos la aceleración. Pero lo importante no es eso, ¿ya? Lo importante es calcular la fuerza total. La fuerza en esta suma de fuerza en X. ¿Por qué? Porque esa fuerza total yo la puedo aplicar por la distancia y obtengo el trabajo.
Entonces la aceleración en sí no es tan importante, por eso ni siquiera dan valor, a menos que me quieran preguntar la aceleración. A mí lo importante es calcular la fuerza, que me las tengo que calcular la fuerza de roce, la fuerza de la persona, la normal y la gravedad se van a hacer cero. Y todas las que aportan en la misma dirección. Y la puedo hacer por separado. Ya hemos hablado que esto lo puedo descomponer en la de fuerza de roce por distancia, que me da negativo porque el ángulo es 180. Y la componente de F por D, que es lo mismo que escribir F de X, porque Fx es F, la magnitud de F, por coseno de X en D, que es lo mismo. Pero no solo con diagrama descompuesto, el F de X. Veamos la pregunta. Dice, dibuja el diagrama de cuerpo libre. ¿Ven? Hay que hacer el diagrama. Al fin y al cabo, la moraleja es hacer el diagrama. Calcule la magnitud de las fuerzas que aparecen. Calcule los valores de la fuerza. Calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, por separado. El trabajo de la fuerza de la persona, el trabajo de la fuerza de roce, el trabajo de la normal, el trabajo del peso, que se van a hacer cero, la del peso y la normal. Use el teorema del trabajo y energía cinética. Ahora se olvidó esa parte, decir, tengo el trabajo total, delta X, delta K, donde un medio de la masa velocidad final menos un medio de la masa velocidad inicial, cero, porque la velocidad inicial es cero. Y puedo obtener la velocidad. ¿Ven? No hay nada nuevo. Es todo igual. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, entonces, a ver si entendí, cuando la velocidad es constante, no hay trabajo. No hay aceleración. Si no, es que vuelvo a explicar. Un cuerpo, si yo digo que este cuerpo tiene velocidad constante, la aceleración es cero. Que la aceleración sea cero me dice que la suma de fuerzas totales es cero. Por la ecuación de Newton, la segunda, dice suma total. Por lo tanto, el trabajo total me va a dar cero. El trabajo total. No quiere decir que cada una de las fuerzas que actúan no genera trabajo, porque cada una de esas fuerzas por separado generan trabajo. Me van a generar un W azul, un W verde, un W naranja. Pero la suma de esos tres trabajos me va a dar cero. Porque el cuerpo no está acelerado. ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe, ahí sí. Y por eso Vale, la pregunta decía que primero lo hicieran por separado. Para que, sí, como que casi lo hagan por inconsciente. Primero por separado y después por junto. ¿Ya? Son cosas distintas, son cosas como es ver el mismo objeto pero visto desde afuera, desde como el universo total, decir eso es cero, pero desde adentro sí hay fuerza y hay trabajo. ¿Ya? Ahora, continuando con lo nuevo, esto por si acaso no entra, para que no se asusten, veamos un problema bien particular, un resorte. Consideremos que tenemos un resorte atado a una pared y en el otro extremo atado a un cuerpo. Y el cuerpo está quieto. Vamos a decir que como está quieto, este es el X0, el origen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a agregar acá una línea más de resorte. Y ahí viene la magia. Oh. Ahí. Imaginen que el cuerpo se va a mover. Entonces, como se va, nosotros imaginemos primero que lo vamos a estirar. Lo vamos a estirar hasta ese punto. ¿Qué va a pasar? Hace una pregunta como si alguna vez han jugado con un resorte. ¿Qué va a pasar con el resorte? ¿Hacia dónde va a empujar al objeto? ¿Hacia la izquierda? ¿Por qué? Así, quiero ver si han jugado alguna vez con un resorte. ¿Qué es lo que piensan ustedes que pasa? ¿O por qué el resorte hace eso? Si estaba como quieto en X0, como porque el resorte está como
No quiero respuesta como física, no estoy esperando algo nuevo, porque estamos recién viendo, entonces no quiero como que me den la fórmula, no. Quiero que desde su vida diaria, si alguna vez han pescado un resorte y ustedes lo estiran, ¿por qué piensan ustedes que, así, o me basta con que me digan palabras muy simples, ¿por qué el resorte empuja hacia el sentido contrario? ¿Quiere volver a su forma inicial? Quiere volver a su forma inicial. Los resortes están tan estirados que estas espiras tratan de como volver hacia su estado natural, ¿sí o no? Y por eso trata de empujar en sentido contrario. Si lo está tirando hacia la derecha, él quiere empujar hacia la izquierda. Entonces, si él está empujando, ¿qué está aplicando? Una fuerza, ¿sí o no? El resorte aplica una fuerza. Y vamos a calcular la fuerza de ese resorte. Entonces, esa fuerza va a depender primero del resorte, porque hay distintos resortes. Está el resorte de los autos, el resorte que no compra uno para los juguetes, el resorte que viene, no sé, muy chiquitito, muy grande. Depende del tamaño de la espira, no es lo mismo un chiquitito que uno grande, no, depende de la cantidad de vuelta, depende del material, del grosor del material, depende de la temperatura, depende de sinfín de variables. Entonces, todas esas dependencias va a ser K, donde el K va a representar un valor con una constante, un número, que va a ser proporcional a todas esas variables. Uno cuando va a un negocio de resorte, por si acaso existen, si no lo sabían, uno va y dice, quiero comprar un resorte con tal diámetro de espira, tanta espira, tal largo y tal constante. Entonces es la constante de que adquiere todas esas propiedades, de qué material, más o menos cuánto resiste. Esta es la constante del resorte, se le llama K. Y es muy particular de cada uno de los resortes. Pero ahora la pregunta que les quiero decir es, da lo mismo si yo pesco el resorte por acá, así está, inicialmente estaba acá, lo tiro hasta acá, o lo tiro hasta por acá, da la misma fuerza. Es como un elástico, si ustedes los tiran más, da lo mismo, si los tiran poquito o mucho, se siente la misma fuerza. Se siente más. ¿Dónde se siente más? ¿Acá Está más largo. o acá? Ahí. ¿Y por qué se siente más? Porque Sentido recorrió común. más distancia, yo creo. O no sentido común, nada de física. ¿Por qué ustedes creen que cuesta más o aplica más fuerza? Así nunca se lo han pensado. Deberían pensarse. Ya. Pero todos sabemos que sí o sí, si yo tengo un elástico, y el elástico podría ser un resorte, funciona como un resorte, o un resorte, mientras más lo estiro, más me cuesta estirarlo y más siento la fuerza. Entonces, ¿esta fuerza de qué va a depender? De la distancia, ¿sí o no? Si este era el x0 y esta es la nueva x, ¿cuánto es la distancia que recorrió? ¿Cuánto va a ser? Si estaba inicialmente en x0 y ahora lo pongo acá en x, así como 5, 7, 4, ¿cuánto es lo que se desplazó el resorte? El objeto. X. Ahora, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Depende de mi sistema de referencia, pero en este sistema de referencia, si yo dije que el X era positivo acá, ¿la fuerza hacia dónde va? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque fíjense en el eje. Dije que el X0 estaba acá. Y para acá dije X, que lo considero positivo. Por lo tanto, si para allá están los positivos, para acá están los negativos. Entonces, para que la fuerza sea negativa, tiene que haber un menos. Y esa es la fuerza del resorte. Esa es la fórmula de la fuerza del resorte, no hay más. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si comprimo hacia el otro lado? Comprimo, no estiro. ¿Ven la palabra que estoy jugando? Comprimir. Lo que estoy diciendo es que ahora tengo el resorte y lo estoy comprimiendo. Al comprimirlo, la fuerza empuja hacia allá.
pero yo estaba inicialmente en 0 y ahora me voy para un valor negativo. Vamos a poner menos 3. ¿Ya? Entonces, cuando calcule la fuerza del resorte, va a ser K menos 3 y el menos. ¿Cuánto me da eso? Fuerza positiva. Me da positivo. ¿Y hacia dónde va? Positivo. Entonces funciona. Funciona tanto para los negativos como positivos. Esta fórmula. Y esta es la fuerza del resorte. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir el último? Si inicialmente estaba acá el resorte y ahora tú comprimes el resorte, estás moviendo el objeto hacia los negativos, dependiendo del sistema de referencia, pero vamos a considerar que a la izquierda es negativo. Imaginemos que lo vamos a mover 3 metros a la izquierda, que realmente es menos 3, ¿sí o no? Sí, sí. Ya, la fórmula que nosotros dijimos era menos kx, pero el x ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, ¿cuánto te da la ya. fuerza? Positivo, Ah, igual, sí. y va en la dirección correcta. Entonces, independiente si sea positivo o sea negativo, da exactamente la misma. Y lo importante, y lo que alguien omite, es que la constante siempre es positiva. Por si acaso. No existen las constantes negativas del resorte. No puede un negocio si me da un resorte con menos algo. Porque el que sea negativo no existe, pero si fuese negativo significa que si tú lo estiras, el resorte te empuja más, encima te empuja más. Físicamente no se puede. Va en contra, siempre, en contra del movimiento. Por eso tiene que ser constante positiva. Y ese menos nos recuerda que hacia dónde vamos va a ir en contra. Entonces, fíjense en este dibujo que está acá, y nos dicen que por medio de este gráfico, nosotros podemos calcular, gráfico muestra una fuerza ejercida. ¿Qué quiere decir? Que fíjense en algo. La fórmula de la fuerza es menos kx. Olvídense que es fuerza y es una función. Ustedes pueden graficar esa función. ¿Qué función es? ¿De qué tipo? ¿Lineal, cuadrática, cúbica, logaritma, exponencial? ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué tipo es? La K es constante, por si acaso esta es una constante, un número, da igual. La variable es la X, lineal, pero tiene un signo negativo delante, entonces es con pendiente negativa, así, ¿sí o no? Y cuando el X vale 0, pasa en 0, me da 0. Y 0 cuando el X es 0. Entonces pasa en el origen. Es de esta forma. Esa es la ecuación de la función. De cualquier resorte va a ser así siempre. Siempre va a ser así. Mientras más los alejamos, mientras más distancia tenemos, más fuerza se siente. Eso estamos diciendo. Si yo estoy a 0,2, moví el cuerpo 0,2 metros, tiene tanta fuerza. Si lo muevo más, más fuerza. En contra. Es como todo lo que hemos hablado, tiene sentido esta función. Entonces le dicen que ese es el gráfico de una fuerza genérica, es para cualquiera, pero en este caso tiene valores. Dice dibujar usando la escala adecuada el vector de la fuerza ejercida para el resorte. Entonces acá hay un dibujito, hay un diagrama ahí en la parte de ahí, y lo están pidiendo que seamos capaces de dibujar, solamente dibujar el vector fuerza en los diferentes puntos. Acá lo dice que esto es 0,2. En 0,2, ¿hacia dónde va el vector? La fuerza, ¿hacia dónde tiene que ir? Acá está el 0 por si acaso, tienen que fijarse en el 0. ¿Dónde está el 0? El menos 0,2. ¿La fuerza hacia dónde va? ¿Va para allá? ¿O va para allá? ¿Dónde va? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha o izquierda. Ya alguien dice izquierda y alguien dice derecha. Recuerden que el objeto estaba inicialmente en X0. Siempre va a estar inicialmente en X0. Y nosotros tomamos este objeto y lo desplazamos hasta acá. Por lo tanto, el resorte está comprimido. ¿Hacia dónde quiere volver el objeto? ¿Hacia dónde quiere empujar el resorte para que vuelva a estar en su estado inicial? Hacia la derecha. Porque lo que quiere el resorte es que vuelva a estar acá. Entonces empuja hacia la derecha. Y vamos a dibujar una flecha. Si los piden que dibujemos una flecha, nada más. Hacia allá va la fuerza. Esa es la del menos 0,2. La del menos 0,1.
quiere decir que el cuerpo está por acá. Es como que el cuerpo esté por ahí. ¿Hacia dónde va la flecha? ¿Derecha o izquierda? Hacia la Derecha. derecha nuevamente. Pregunta. Voy a dibujarla con color azul. Mejor, verde, azul. Voy a dibujar la flecha del segundo caso. ¿Esta flecha está bien? ¿Por qué no? Pueden hablar en vez de escribir si lo logramos, a menos que no puedan. Pero ¿por qué no va a dar? Que la mitad de la distancia sería como la mitad del rojo, según yo. Porque como está a la mitad de la distancia, la fuerza, porque va a estar como a esta distancia, como a menos 0,1, el valor de la fuerza va a ser más o menos 20. Vamos a poner que es 20. Es lineal, va a ser 20. Por proporciones la podemos calcular. Entonces, esta representación no es comparable porque tiene que ser la magnitud la mitad. Tiene que ser la mitad del tamaño del vector original rojo. Aunque tiene menos fuerza. Y tenemos que dibujar eso. O sea, aunque sea un dibujo muy simple, tenemos que ser proporcionales. Igual cuando hacíamos las otras fuerzas, ¿se acuerdan? Los otros vectores y los dibujamos, tenían que ser por lo menos no perfectos, pero tienen que representar lo que dicen. ¿En cero cuánto va a dar? Es cero, ¿sí o no? No hay un vector, es un punto. En x1 va a ser así y en el otro x2 el doble. Pero van en sentido a la izquierda. Y los pregunta que calculemos la constante. Pregunta, sin física, sino que matemática. Solamente matemática. Esta es la ecuación. Es lo mismo, por si acaso, esta es la fuerza. Pero visto, le pongo un i y ustedes se acuerdan del estilo matemático. Sabemos que es una línea, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la pendiente de esa línea? ¿Cuál es el valor en la ecuación? Es lo que acompaña a x. Todo lo que acompaña a la variable x es la pendiente, ¿sí o no? Eso lo vieron en Mate 1. Por lo tanto, la pendiente, si ustedes calculan la pendiente de esta línea, eso lo pueden hacer por dibujo, lo pueden hacer, ya saben hacerlo, nos enseñan en este curso. La pendiente es menos k. La pendiente es menos k. Pueden calcular la pendiente y obtienen la constante, el negativo. O menos la pendiente es k, si le están preguntando el k. Eso en matemática, entonces no los vamos a centrar en eso. Pero se puede calcular. ¿Ya? Se puede. O tienen la fuerza, en un punto tienen la fuerza, tienen la distancia, y físicamente, esto ya es física, tienen la fuerza, tienen la distancia, despejan K. Para un punto. Para el punto de 40 newton, tengo que menos K es menos 0,2. Entonces tengo que 0,2K es 40. 40 dividido en 0,2 es K. Pero si saben matemática, apliquen matemática, ¿no? Pues es la pendiente, es calcular la pendiente. Que es lo mismo, por si acaso. Entonces eso es la fuerza. Pero como hay una fuerza, volvemos hacia atrás. Voy a agregar una hoja. Acá. Como el objeto está actuando con el resorte y este resorte aplica una fuerza que es la fuerza del resorte, por lo tanto genera trabajo. Podemos calcular el trabajo. Y lo más importante es que este objeto tiene una energía que la vamos a llamar energía potencial del resorte. La energía potencial del resorte, o elástica, energía potencial elástica, es la energía de un cuerpo cuando está actuando con un resorte. Siempre que hay un resorte, y eso lo tienen que pensar siempre que hay un resorte en un problema, automáticamente hay fuerza del resorte, aunque no lo quiera, lo tienen que pensar, y energía del resorte. Vamos a poner una U de energía potencial
va a depender de la distancia, porque mientras más alejado esté del resorte, ya lo sabemos, mientras más alejado lo pongamos en su estado inicial o más cerca, va a variar la fuerza, no es la misma. Va a depender de X. Y va a ser un medio de kx cuadrado. Esa es la definición de energía. ¿Se parece a la energía cinética, sí o no? Sí, la energía cinética era un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y en este caso la energía potencial es un medio de la constante del resorte por x cuadrado. La energía cinética depende de la velocidad del objeto y de la masa, mientras que el resorte depende de qué tan lejos esté y depende del resorte. Son como proporcionales. La función es una función cuadrática. Fíjense, igual que la energía cinética, no lo pusimos a pensar en eso. Al ser una función cuadrática positiva de esta forma. No tiene sentido hacerlo tampoco en la de la energía cinética, porque la energía cinética no tiene este lado negativo. No tiene esta energía negativa. Esta velocidad. Siempre que crece, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética, proporcionalmente al cuadrado, no es nuevo. Pero el resorte sí tiene valores negativos, en distancia, en X. Pero la energía siempre es positiva. Entonces nos piden que calculemos en el problema anterior la energía cinética. Entonces para calcular la energía cinética necesitamos un medio de kx cuadrado. Necesitamos la constante y por eso lo hicieron calcular la constante, que es la pendiente. 40 partido en 0,2. Y la distancia depende. ¿A qué distancia queremos calcular la energía? Va a depender de la energía. A menos 0,2, a 0 o a 0,2. Y nos tenemos que dar cuenta que independientemente si es positivo o negativo, si la distancia es positiva o negativa, va a ser la misma energía. Porque no hay diferencia. Lo único que va a cambiar es la fuerza, la dirección de la fuerza. Pero la energía es la misma. Porque tiene la misma magnitud la fuerza, pero en sentido contrario. ¿Alguna duda hasta acá con lo del resorte? ¿Todo bien? Entonces, no es tan difícil esta parte nueva del resorte. Estamos entendiendo que hay un resorte en el cual aplica una fuerza y esta fuerza ya por aplicar en el objeto podemos calcular su energía cinética. Y la última energía que podríamos hablar para terminar la clase de hoy es referente a otro tipo de fuerza que es la más cotidiana, que está en la vida diaria, que es la gravedad, o la aceleración de gravedad. La fuerza que obliga a que los objetos caigan. Está siempre en la Tierra. Entonces, existe, como hay una fuerza, tiene que haber una relación con la energía. Y esa relación se le conoce como energía potencial gravitatoria o gravitacional. Y esa energía gravitacional le va a poner una G en comparación a la del resorte, que era una K, de la constante K. Por uno siempre pregunta, me han dicho, pero ¿por qué hay una K de kinetic? No, de la K de la constante, del resorte. Y la de la gravitatoria va a depender de dos cosas. Va a depender de la masa del objeto, porque no es lo mismo una hormiga que te caiga encima que un elefante, depende mucho de la masa, depende de la aceleración de gravedad, que es el peso al fin y al cabo, es la fuerza. Esto es la fuerza. Depende de la fuerza del objeto con que caiga. Depende si te cae un elefante encima, tú estás acostado y te cae un elefante. Va a depender de su peso, del mg. ¿Y de qué más depende? Da lo mismo si tú lo dejas caer desde 10 centímetros o desde 1 metro, sientes la misma energía. Si yo le hago caer encima una pelota desde 10 centímetros en su guata, o pesco la misma pelota y la lanzo desde hace 3 metros de arriba, ¿dará lo mismo? O una bala, así un cañoncito de plata o algo así. ¿Dará lo mismo? No. Por lo tanto, también depende de la distancia, la altura, h. Y esa es la energía potencial, que si lo ven, es simplemente como la fuerza por distancia. Es como fuerza por distancia que el trabajo, la energía y el trabajo siempre están relacionados de alguna manera. Es la fuerza que estoy aplicando por la distancia. Esa es la energía potencial. Entonces, en resumen, tenemos la energía potencial gravitatoria,
mg por h, depende de la masa, de la gravedad, puede ser otro planeta y la altura. La energía potencial elástica, 1/2 del kx cuadrado, y la energía cinética. La cinética era una k grande de kinetic, 1/2 de la masa velocidad al cuadrado. Entonces, todo problema tiene esas tres energías. Puede que una sea cero o no la tenga, pero vamos a ver en este curso solamente esas tres. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de la energía cinética, que ya hablamos en la clase pasada. Entonces, el nuevo modelo que es después de este certamen para energía, es que en todos los problemas vamos a tener que hacer este gráfico, en el cual nosotros vamos a decir cuánta energía tiene de cinética, potencial o elástica. Todos los problemas, todos. Ejemplo, y para terminar, imaginemos que vamos a dejar caer una pelota por la acción de la aceleración de gravedad. Está a una cierta altura h y después de un tiempo justo va a caer. Pregunta, olvídense de energía y vean ecuaciones de movimiento, que es la primera parte que entra en la prueba. Si yo les digo calculen la velocidad justo cuando cae en el suelo, ¿cómo lo hacen? Porque esto lo saben hacer, esto no es nuevo, esto puede entrar en la prueba fácilmente. Tienen una pelota a cierta altura y ustedes lo dejan caer y la pregunta es ¿cuánto vale la velocidad justo antes de tocar el suelo? ¿Cómo lo resuelven? No me digan que no saben porque es materia de la prueba. Deberían hacer las ecuaciones de movimiento, decir en el eje Y, en el eje Z, y decir, al fin y al cabo, van a tener que delta I es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de gt cuadrado. ¿Se acuerdan? Porque es caída libre. Entonces tienen la posición inicial, la posición final, tienen la velocidad inicial que es 0, entonces todo esto es 0. Y tienen simplemente que delta I va a ser el final, que es 0 menos I inicial, que es la altura, al fin y al cabo, menos H es igual a 1/2, G negativo, dependiendo del sistema de referencia, gt cuadrado. Y podríamos calcular el tiempo, y ya con el tiempo calcular, y hay sin fin de... Ahí había un procedimiento bien largo para poder calcular la velocidad. Tener que usar después la otra ecuación. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces delta X por G. ¿Se acuerdan? Por eso lo hemos visto, así en movimiento en una dimensión, aunque no lo creo. La ecuación es de movimiento. Entonces, era tedioso, era largo y es lo justo lo que les van a preguntar en la prueba. Pero las energías salvan todo. ¿Por qué? Inicialmente, en esta parte de acá, ¿qué energías actúan sobre el objeto? ¿Se está moviendo? Vamos a poner energía cinética. ¿Se está moviendo? No. La energía es 0. Vamos a poner ahí una barra verde. 0. Después, déjeme poner al tiro la energía gravitatoria, la energía del resorte, y voy a poner para el final. La energía cinética, la energía gravitatoria, la energía del resorte. Ya. ¿Esta a una cierta altura? Sí, solamente potencial. ¿Cuánto vale? No lo sé, pero vamos a decir que es harto. ¿Y tiene resorte? No, es 0. No hay resorte. Al final, ¿qué va a pasar? La altura es muy pequeña, no hay altura, no hay resorte, entonces solamente hay cinética. No sabemos cuánto es. Para pasar del estado inicial al estado final, más adelante vamos a hablar en la próxima clase de que la energía se conserva. Que no hay nadie más, no hay ninguna otra fuerza externa, no hay nadie más que la gravedad por hacer la aceleración de gravedad. La rosa del aire no lo consideramos. Entonces la energía inicial, esto es la energía, le vamos a decir energía total, esa energía que es la suma de estos tres, que es K más UG más UK, en este caso es 0, 0 y me queda solamente UK, UG,
esta energía inicial tiene que ser igual a la final. Por lo tanto, el mg por h tiene que ser igual a 1 medido la masa a velocidad al cuadrado. Se van las masas y me queda 2g, el 2 pasa para allá, el 2gh en raíz. Y esa es la velocidad. Si ustedes lo hacen con la forma antigua, van a obtener lo mismo. Esa es la velocidad de caída libre. Pero salió más rápido. Por lo menos hay que entender que vamos a tener que hacer en todos los pasos, en cada ciertos lugares de algún problema, siempre los gráficos de energía, iniciales o finales, o entre medio. Siempre vamos a tener que aplicar esto. Pero esto ya lo vamos a profundizar en la próxima clase. Yo entiendo que más de alguno no está pescando en este momento. Ahí está el ejemplo. Pero lo vamos a retomar en la próxima clase. ¿Ya? Recuerden que a la tarde voy a subir la clase de hoy y la clase del martes para que la puedan ver si es que quieren repasar, pero ya a esta altura no es mucho. Recuerden que en el aula está toda la información del certamen, cuándo es, a qué hora. Por si acaso la fecha no es que la subieron hace poco, la fecha está desde el principio del semestre. Todas las fechas, incluyendo lo de los controles, certámenes, talleres, lo que sea, están en el aula. En la planificación desde el inicio, desde la primera clase, las fechas no se han cambiado. Ninguna. Si se llega a cambiar alguna fecha, se va a informar con antelación. Porque hubieron paralelos, no creo que ustedes, pero hubieron alumnos que estaban reclamando al coordinador de por qué avisó tan tarde sobre una prueba o un control. Hubieron personas que al mismo día de la hora estaban reclamando que no revisaron el aula. Yo entiendo que ustedes revisen porque les digo que revisen, pero las fechas están desde siempre. Pueden ver hasta la fecha del segundo, por si acaso, certamen. Entonces me sorprende que haya gente, no creo que son ustedes de este paralelo, que no vean la fecha y que se sorprendan que la prueba en tan poco tiempo. ¿Ya? Lo estaríamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Recuerden que vamos a vernos el día de la prueba, tienen que ingresar a la misma cuenta de Zoom y no resuelvo ninguna duda respecto a la prueba. Recuerden que la aula dice cómo ingresar para el día de la prueba. Tienen que ingresar al aula primero, descargar la prueba y conectarse al aula para yo poder pasar la asistencia. Y recuerden que es con la cámara prendida. La suya, no la mía, porque así no saben si lo estoy mirando o no. ¿Ya? Eso. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.